Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Campos Salazar, ¿cierto? Y en esta oportunidad voy a presentar parte de mi trabajo desarrollado como línea de investigación para el doctorado, de acuerdo al programa de doctorado que estoy ejerciendo en este momento, acá en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, por sus acrónicos en catalán. Um, y el trabajo que voy a presentar parte de una recopilación de información de dos conferencias que ya he presentado en estas conferencias internacionales de la IEEE, y que dice relación con el modelado, básicamente, discutir el modelado, el tipo de modulaciones que utilizan algunos convertidores de potencia, todo en el marco de convertidores de potencia, por supuesto, y los sistemas de control, los algoritmos de control o las leyes de control que utilizo para este sistema. ¿Qué sistema? Claro, básicamente un cargador de baterías o multicargador o un cargador de multibaterías, el cual su estructura se basa en el funcionamiento básicamente de dos convertidores de potencia, los cuales están implementados utilizando tecnología multinivel. Entonces, dicho eso, voy a presentar ya el título de esta presentación, el cual básicamente trata de un cargador de multibaterías basados en el funcionamiento de dos convertidores multinivel que se llaman, los cuales, dependiendo de cómo se conecten y cómo se configuren sus sistemas de control, como también cómo se haya desarrollado su modelado, las modulaciones o técnicas de modulación escogidas para ambos convertidores, van a desarrollar la acción de carga de batería. En este slide, como ven, se encuentran los nombres de las personas que participan en este proyecto. Básicamente mi nombre, ¿cierto?, que es la persona al cual es el estudiante de doctorado, y luego los doctores que son mis tutores, que sin su ayuda, por supuesto, esta parte, este trabajo, sería imposible de llevar a cabo, básicamente. Dicho eso, entonces procedemos a hablar sobre, o comentarles de cuál es el outline o el índice de esta presentación. Vamos a hablar de una introducción con el fin de contextualizar, ¿cierto?, toda la aplicación y el desarrollo de los cargadores de multibatería en la actualidad, también asociado a ciertas aplicaciones que se ven vistas en la literatura. Posteriormente vamos a mostrar, o les voy a mostrar, cuál es la topología de este cargador de batería y con su modelado matemático. Obviamente después, ¿cierto?, vamos a mostrar las estrategias de control utilizadas. Voy a comentar un poco sobre ello, utilizadas por este cargador. Asimismo, asociado al sistema de control, también voy a mencionar cuáles fueron las modulaciones, las técnicas de modulación utilizadas por cada uno de los convertidores que forman parte de este cargador. Luego les voy a mostrar algunos resultados de simulación para finalmente concluir, ¿cierto?, con algunas reflexiones o conclusiones recogidas de este trabajo, básicamente. Bueno, dicho eso, procedemos a la introducción. Bueno, hoy en día la carga de baterías o cargadores de baterías es un tópico muy, muy investigado que está muy en boga en la actualidad, básicamente, en los círculos de tecnología, básicamente, todo, y más aún asociado, ¿cierto?, asociado, digamos, a los esfuerzos tremendos que se está haciendo para lograr frenar este calentamiento global y todo lo relacionado con la contaminación, básicamente, automotriz, ¿no? Y es por ello que la carga de batería está siendo un hot topic muy importante. Ahora bien, cargadores de batería se enmarcan, o se pueden enmarcar, o pueden abordar un rango muy, muy grande de aplicaciones. Partiendo de los más mínimos, entre comillas mínimos, porque también pueden ser bastante complejos en su diseño e implementación, pero digamos, los mínimos cargadores de baterías de cell phones, de móviles celulares, ¿no?, de telefonía, a básicamente cargadores de batería bastante complejos ya de índole industrial. Pero este trabajo en sí se focaliza en lo que se refiere a las cargas de baterías para automóviles eléctricos. Y es por ello entonces la relación que existe, todo el esfuerzo en tecnologías renovables, verdes, con respecto a los cargadores de baterías, para tratar de evitar, ¿cierto?, lo máximo de la utilización
de vehículos diésel, ¿no? De combustión interna. Y por ello, entonces, la importancia que tiene este topic para ese rubro en particular. Bien, dicho eso, es importante también comentar de que el diseño de un cargador de batería va a depender básicamente de las necesidades específicas o requisitos propios que tenga cada vehículo eléctrico al que queremos trabajar, con el que queremos trabajar, básicamente. Es por ello que en la literatura, e inclusive en la industria, podemos encontrar cargadores de batería con distintas características. Por ejemplo, pueden ser de naturaleza trifásica o monofásica en términos de su alimentación eléctrica. Pueden ser del tipo on u off board, dependiendo de la ubicación de este cargador de batería, ¿cierto? En relación al coche eléctrico o al vehículo eléctrico, digamos. On-board significa que el cargador, ¿cierto?, se encuentra en el interior del coche, y off-board es que el cargador se encuentra completamente fuera del coche. También otro tópico muy importante en que podemos encontrar en cargadores es que puedan contemplar o no aislación galvánica, básicamente, a través, ¿cierto?, comúnmente a través de el uso de un transformador, muchas veces del tipo muchas veces a través del tipo multinivel, perdón, de alta frecuencia, lo cual significa que son de dimensiones bastante pequeñas, o tamaños bastante pequeños. Por lo tanto, ya no es tan común ver cargadores de baterías que no poseen esta aislación galvánica. Ahora, la aislación galvánica básicamente la utilizamos para efectos de protección, por trabajar con distintos niveles de tensión y por lo tanto evitar algún problema de aislación, básicamente de aislamiento, de aislación, que pudiera generar algún problema físico respecto al usuario del cargador o evidentemente dentro del mismo coche eléctrico. Por lo tanto, también entonces se está utilizando mucho la aplicación de este tipo de transformadores para cargadores, que también, dicho sea de paso, es ya casi una regulación. Si bien es cierto, no es mandatoria, no es todavía obligatoria, pero casi todos los cargadores que he estado desarrollando, viendo, ya están contemplando la utilización de aislación galvánica, básicamente. Además, también estos cargadores pueden incluir lo que se llama una característica bidireccional en lo que se refiere a su flujo de potencia. Que si bien es cierto, como cargador tipo unidireccional, lo que se refiere a que básicamente coge o se genera la transferencia de potencia desde la red hacia la carga DC, pero también puede existir la posibilidad de poder transmitir o transferir potencia excedente de carga de batería hacia la red. Que dicho sea de paso, también hay un tópico muy hot, en este caso que le llaman, o un tópico que se está aplicando mucho últimamente, que tiene que ver básicamente con alimentar a la red eléctrica del excedente que pudiera tener la carga de batería. Por lo tanto, poder transmitir y poder, entre comillas, vender esa energía excedente hacia la red. Entre otras cosas, tiene una sigla que en este momento, grid, es Vehicle to Grid, significa que es V2G. Esa es la acrónimo que se utiliza para reconocer este tipo de aplicaciones que está también en estudio, que es alimentación de las baterías, digamos, hacia la red. Y como no soy experto en ese tema, no me voy a explayar sobre esto, porque, como digo, no tengo las facultades para hacerlo, pero sí, en términos generales, por lo que he leído, es que utilizar V2G o Vehicle to Grid permite, entre otras cosas, vender energía, permite también solucionar algunos problemas de carga de red, básicamente. Por lo tanto, entonces, hay cargadores que pueden poseer este tipo de bidireccionalidad, lo que se refiere a la transferencia de potencia. En relación a la tecnología, también podemos encontrar cargadores de baterías que utilizan, que van más allá de la tecnología estándar, que es, cuando llamamos tecnología estándar, se refiere a de dos niveles, el típico cargador de batería que posee convertidores de potencia de dos niveles. Hoy en día también está convergiendo mucho o se está diversificando mucho y masificando la utilización de cargadores de batería que poseen convertidores de potencia multinivel. Multinivel se refiere básicamente a que la tensión de salida, la tensión sintetizada, en este caso si hablamos de
de la conversión a CDC, o de DC a C, la tensión sintetizada, digamos, que se genera en estos convertidores, poseen más de dos niveles, más de un nivel cero o de un nivel menos a más, puede poseer más niveles tipo staircase o tipo escalón, ¿no? Por el cual posee muchas ventajas respecto al desmedro, porque si bien es cierto, una tecnología multinivel significa que el sistema va a contemplar mucho más convertidores, mucho más switches, como podemos ver aquí en esta imagen, con respecto a los dos niveles típicos estándar. Respecto a ese Dropbox, lo que sí podemos ver es que puede subsanar muchos otros temas, como por ejemplo mejorar evidentemente el THD o la contaminación armónica que puede tener las tensiones de salida. Y lo otro muy importante es que permite también bajar el rating de estos transistores con el fin de poder bloquear tensiones mucho menos o parte de las tensiones del bus total. Porque cuando tenemos dos niveles, en términos generales, la tensión de bloqueo de este switch cuando está en su etapa off o en su estado off, tiene que básicamente soportar ¿cierto? Todo el bus DC, en este caso el bus DC, que pueden ser para potencias grandes, bastantes pueden ser varios kilovolts. En cambio, cuando tenemos el sistema, es tecnología multinivel, cada uno de los computadores pueden soportan no todo el bus DC, sino que parte de él. Por lo tanto, el rating que yo cojo es mucho menor. Tanto en tensión como en corriente, por supuesto. ¿Okay? Eso, entre otras, como lo más general, pero por supuesto posee mucho más otras ventajas, como también puede haber una redundancia a la falla, etcétera, etcétera. Finalmente, lo típico también de un cargador de batería es lo que vemos aquí. Básicamente tenemos nuestro grid y tenemos dos convertidores de potencia básicamente conectados en cascada, los que forman este cargador. Generalmente es un convertidor del tipo AC/DC y luego un convertidor del tipo DC/DC, el cual, por supuesto, con su sistema de control y sistema de modulación permiten el funcionamiento acorde a un cargador típico de batería. Entonces, dicho eso, aquí tenemos entonces el cargador propuesto de batería que presento en este trabajo. Básicamente es un sistema, digamos, alimentado a través de una red trifásica, y el cual se forma a través de la conexión general, digamos, de dos convertidores de 3 niveles, multinivel, básicamente que tienen la capacidad de poder transferir potencia desde la red hacia la batería y desde la batería eventualmente hacia la red. Por lo tanto, es bidireccional. A través de un bus DC común. Hay otro por aquí, pero eso ya entramos más al detalle posteriormente. Pero a través de un bus común, que es un bus DC formado por capacitores. Y finalmente, las dos baterías, dos bancos, o el banco de baterías formado por dos baterías conectadas de esta manera, básicamente, que es en serie, porque este punto básicamente no circula corriente en estado estacionario, digamos, aquí la circulación es completa. Lo interesante además es que el convertidor o la etapa de CDC es implementada utilizando un convertidor del tipo que se llama Dual Active Bridge, vamos a ver más adelante, el cual incorpora un transformador de alta frecuencia, un High Frequency Transformer. ¿Ok? Bien. Dicho eso, entonces ahora procedo a presentar la topología de este cargador de batería y su modelado, básicamente matemático. Y aquí tenemos entonces la topología de este cargador. Como pueden ver, tenemos una red AC, una grid AC, y tenemos un convertidor, el color verde, que es un convertidor AC/DC, que es del tipo Neutral Point Clamp NTC, trifásico y de 3 niveles, el cual, ¿cierto?, está, por supuesto, configurado, cada una de las ramas o piernas, o las legs que le llamamos, está configurado utilizando tecnología NTC, como pueden ver aquí, cada uno de estos switches. Este convertidor, o esta etapa, o este convertidor, digámoslo así, el cual está en color verde, como digo, que tiene aquí es del tipo boost, ¿ah? Es por eso que pues, tiene esta inductancia y resistencia cada vez actúan como filtro de entrada, ¿no? Y está compuesto además por esta red que se llama la red de conmutación del convertidor y este bus común o bus DC, el cual está formado por una capacitancia, obviamente, y por una resistencia en paralelo. Luego voy a hablar de ello. Este bus lo he denominado el bus DC-A, del lado A. Posteriormente está la etapa de CDC, la cual se implementa utilizando también un convertidor de 3 niveles, el cual utiliza
cada rama o cada pierna utiliza, ¿cierto?, para su complementación tecnología NPC, como pueden ver, e incluye este transformador de aislación, transformador que, por lo tanto, entonces le presenta al cargador aislación galvánica. Este tipo de cargador, este tipo de convertidor de potencia recibe el nombre de un cargador del tipo Dual Active Bridge, ¿vale?, que fue introducido a principios de los 90. Pero que además también, y que además se conecta a un segundo bus DC, un DC-Link, que lo he denominado del lado B, digamos, DC-Link B, el cual, al igual que en el lado A, está compuesto también por capacitores con sus resistencias conectadas en paralelo. Finalmente tenemos nuestras dos baterías que forman nuestro pack de batería con la resistencia y la inductancia de los cables para hacer un poco más, para lograr un poco más de realidad del sistema, que además también sirve para acoplar las ecuaciones, ¿no?, para modelar finalmente como parte del modelo. Ahora, interesante indicar que estas resistencias de aquí, que se llaman también bleeding resistor o resistencia de ecualización que pueden encontrar, son para efectivamente nos permiten ecualizar las tensiones de VCA2, VCA1, que vamos a ver más adelante la importancia, la cual nos ayuda a ecualizarlas básicamente, porque tendríamos básicamente aquí un divisor de tensión, ¿no?, como pueden ver. Entonces, pero en general esta es la topología del cargador en cuestión. ¿Okay? Bien. Dicho la topología, ahora estamos en condiciones entonces de presentar, ¿no es cierto?, cuál es el modelo de conmutación de este cargador. Modelo de conmutación, a ver, como paso para modelar un sistema conmutado. ¿Por qué conmutado? Porque, como pueden ver aquí, cada uno de estos convertidores posee switches. Estos son los switches. Por lo tanto, esos switches que tienen la naturaleza de ser binarios, o sea, 0 o 1, genera entonces que el modelo o el sistema de ecuaciones que modelan o que caracteriza este sistema tiene presente esta característica binaria del sistema, lo cual lo hace entonces un modelo que se llama conmutado, porque interviene esta conmutación. Bien, entonces como parte inicial del modelado de este sistema, se requiere transformar este modelo con sus redes NPC, convertidor NPC y Dual Active Bridge con sus redes NPC, convertirlo en lo que se llama un modelo de conmutación. Este es un approach, es un enfoque, pueden haber otros enfoques, pero el enfoque que utilicé fue este: transformar cada uno de los modelos digamos, modelos reales NPC en sus modelos de conmutación. ¿Cómo lo hago? Básicamente reemplazando cada uno de los switches o los diodos, como pueden ver, por su diagrama funcional o red de conmutación, en donde aquí solamente se ve efectivo el estado de conmutación de cada uno de ellos. En ambos convertidores, en el convertidor NPC o el ACDC y el convertidor de CDC. Como un ejemplo para entender, básicamente esta red de conmutación indica la conexión entre el lado AC y el lado DC. Por ejemplo, si este switch está conectado en el punto este de aquí que ven, significa que la fase, acuérdense que este es el lado AC y el DC, la fase C, digamos, se conecta al rail o al punto máximo DC del convertidor. Entonces, de acuerdo a la estrategia de conmutación y por lo tanto al tipo de modulación utilizada, yo voy a tener una tensión determinada aquí en el lado DC, dependiendo de lo que se quiera, digamos, como objetivo de control. Lo mismo para el caso del Dual Active Bridge. Cada uno de estos puntos conecta, ¿cierto?, el lado AC con el punto DC más alto o del medio más bajo del lado DC del convertidor. Ok. Teniendo entonces el modelo conmutado de cada uno de los convertidores que forma parte del cargador de batería, es posible obtener las ecuaciones. Bien, importante indicar que aquí tenemos entonces aislado el convertidor ACDC, el rectificador, digámoslo así, en función de su modelo de conmutación. Pero, debido a que el sistema de control que yo quiero, porque básicamente este sistema, como pueden ver, es trifásico y el cual es variable en el tiempo, debido a que tenemos redes variables en el tiempo, como estas sinusoides perfectas, etcétera, y tenemos una tensión de salida, pero que claro pero tenemos un lado AC que lo hace totalmente variable en el tiempo, y el lado DC es constante, pero
pero sí tenemos un sistema variable. Entonces, lo que se hace aquí en esta etapa es convertir este modelo en un sistema totalmente, si es bien cierto, no lineal, pero es invariante en el tiempo, en lo que se llama en las coordenadas de Q. Lo cual entonces aquí tenemos nuestro modelo no lineal, pero constante o invariable en el tiempo. Es casi como un sistema, digámoslo así, de C. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones del primer convertidor, incluyendo, como pueden ver aquí, el bus de C común. Perfecto. Ahora entonces procedemos a el modelado del convertidor de CDC, el cual, al igual que en el caso anterior, representamos su modelo circuital utilizando, en vez de las redes de conmutación, o sea, de las redes NPC, sus modelos de conmutación. Y obtenemos lo que se llama el modelo conmutado del sistema. En el caso anterior no era conmutado, sino que era modelo en DQ. No existía en ese modelo no existe esta naturaleza binaria. Pero en el caso del Dual Active Bridge sí existe. Es un enfoque, pueden haber otros, donde básicamente, como pueden ver, que además es no lineal, pero además incluye unas funciones, como pueden ver. Y estas funciones efectivamente son los estados de conmutación de cada uno de los switches que forman parte de este convertidor. Entonces, esta naturaleza o estos estados de conmutación, que varían entre 0 y 1, hacen que este sistema sea conmutado, extremadamente complejo por lo tanto, de estudiar y controlar, básicamente. Finalmente, tenemos nuestro modelo de la carga, en este caso del cargador, que son este pack de batería, que forma por dos baterías, ¿no? El cual se representa su modelo, pero en función de lo que se llama en sus modos común y diferencial, DM Differential Mode y CM Common Mode. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente utilizando las variables eléctricas? Bueno, porque básicamente a través de estos modos, el algoritmo de control permite regular las corrientes de carga de esta batería, que es lo que llamamos finalmente el control de la carga de la batería, a través de sus corrientes. Vamos a ver más adelante. Por lo tanto, aquí tenemos un modelo lineal, pero en función de sus componentes diferenciales y componentes de modo común. Bien. Dicho eso, entonces, ahora procedo a presentar el sistema de control del cargador. Aquí tenemos el diagrama general esquematizado del sistema de control de este cargador. Pero antes comentar cuáles son los objetivos de control. Bueno, básicamente hay tres objetivos de control. El primero es, obviamente, regular la batería a través de sus corrientes de carga. Pero a través de un lazo en cascada que se llama, mediante entonces un control adecuado o un control correcto de las tensiones de los bus de cada uno de los capacitores que forman los buses DC, tanto del lado A como del lado B. Voy a comentar más tarde el por qué. Pero básicamente entonces tenemos nuestro primer objetivo de control, que es el control en cascada, que permite regular las corrientes de las baterías a través del equilibrado de las tensiones del bus, en este caso del lado B, ¿vale? Que está justamente conectando el convertidor de CDC con las cargas. El otro objetivo se trata de regular el bus total el bus DC total del lado A, es decir, la suma de las tensiones de cada uno de los capacitores que forman el bus lado A, y al mismo tiempo equilibrar esas tensiones, ¿vale? Después les voy a comentar el por qué, básicamente. Entonces, regular la tensión total del bus a través del equilibrado de estas tensiones es el segundo objetivo de control. Y el tercer objetivo es regular el factor de potencia de este cargador hacia la red. La regulación, el equilibrado de las tensiones es muy importante cuando tenemos convertidores multinivel, el equilibrado de las tensiones de los DC links, de ambos. Porque al tener diferencias, una diferencia de tensión en los bus genera bastantes inconvenientes en el funcionamiento del convertidor. Lo hace, por un lado, muy inestable en lo que se refiere a su regulación de las corrientes, en este caso de los cargadores, y por otro lado, hace que circulen en algunos momentos corrientes muy grandes por el sistema, ya que esa regulación de tensión está directamente ligada a la corriente que circula por cada uno de los puntos medios. Digamos, entre ambos capacitores hay un punto medio,
y ahí entonces, por lo tanto, ahí circula una corriente. Esa corriente que debiera ser cero, muchas veces no es cero si no hay una regulación adecuada, y por lo tanto puede generar estragos en los convertidores, problemas grandes, y esto genera también problemas en las cargas y en la red. Por eso es tan importante la regulación de las tensiones de equilibrado, básicamente en convertidores ya multiniveles, digamos, mayor a 2 niveles. Bien, dicho eso, entonces ya podemos ver aquí que existen dos estrategias de control. Una estrategia de control asociada al convertidor NPC y otra estrategia de control asociada al dual active bridge. Aquí pudo generar entonces una pequeña separación, ficticia por supuesto, todo está analizado, o sea, está relacionado, pero hay una separación. Lo que vemos de aquí hacia la izquierda es todo ese sistema en bloque de control que tiene que ver con el rectificador, y desde aquí hacia la derecha es el diagrama de bloques relacionado entonces con el convertidor de CNC. Ahora, ¿cómo está conformado esta estrategia de control del NPC? Básicamente por dos controladores. Uno, que es el típico controlador de voltaje orientado, el cual justamente trabaja con el modelo de Q del rectificador. Y este controlador nos permite regular el bus total del lado A y la corriente, en este caso reactiva, que es lo que nos permite el control de factor de potencia, el cual entonces nos entrega dos variables que son las que entran a un modulador que se llama, y que después nos entregan los estados de conmutación requeridos al NPC, al rectificador, para lograr estos comandos, estas set points que requerimos. Y el otro controlador es un típico controlador PI realimentado, el cual nos permite regular el equilibrado de las tensiones a través, ¿cierto?, también de una señal de esfuerzo K2, el cual junta todas, genera los estados de conmutación requeridos por cada uno de estos, o de los switches requeridos por el rectificador para lograr, ¿cierto?, llevar a cabo estas acciones de control. Vamos a ver más adelante también un poco más detallado respecto a cada uno de estos controladores. En el lado del Dual Active Bridge está formado por tres controladores. Uno que es idéntico. Recordemos que el Dual Active Bridge también comparte el mismo DC-Link del lado A, pero también conecta otro DC-Link que es del lado B. Entonces, por un lado, tenemos también el mismo tipo de control que en el NPC para regular la tensión de ese bus DC común del lado A. Porque, por supuesto, ambos tienen que tener la capacidad de poder regular. ¿Ok? Y esto también se hace a través del típico PI, pero que tiene una diferencia con respecto al PI que vemos en el NPC, pero que igual entrega lo que se llama unos ángulos de conmutación que están directamente relacionados con el tipo de modulación utilizada por este convertidor. Y luego tenemos otros dos controladores, que son controladores lineales que, gracias a esa ayuda, nos permiten, ¿cierto?, por un lado, regular la componente DM, que se llama de la corriente, a través del equilibrado de las tensiones del bus del lado B, en este caso del DC-Link B, y nos permite, por otro lado, regular lo que se llama el ángulo de desfase que se genera en el Dual Active Bridge entre las dos ramas, digámoslo así, entre los dos puentes H que había, ¿no? ¿Se acuerdan? El lado A y el lado B, el transformador. Bueno, la regulación de potencia de ese transformador se hace a través del ángulo de fase que existe entre estas dos ramas, que juntos entran a este modulador y también generan los estados de conmutación requeridos por el Dual Active Bridge. Entonces, vemos que todos estos controladores permiten el comportamiento o el funcionamiento adecuado de este cargador de batería. Por lo tanto, es interesante notar de que ambos convertidores comparten el mismo bus DC-Link. Por lo tanto, ambos convertidores tienen que tener la capacidad de regular ese DC-Link común, que que también fue uno de los grandes aciertos en este controlador, porque en la actualidad no existe, bueno, no es que no existe, digamos, no hay publicado, eso digamos mejor, no estaba publicado antes un trabajo donde existe este tipo de configuración y donde además exista esta coordinación, este control coordinado, un control coordinado para regular esas tensiones del bus común lado A, digamos. Y por lo tanto, a través de un botón, digámoslo así, puede estar la opción de que
ese control lo haga un convertidor o el otro convertidor o ambos en una especie de coordinación. Vale. Dicho eso, entonces vamos viendo cada uno de estos controladores de forma rápida. Bueno, aquí está por qué la necesidad de modelar el rectificador. Estamos en el lado del NPC, ¿ok? Esta es la estructura del NPC, como pueden ver aquí. Y este controlador de voltaje orientado está justamente desarrollado a través de las componentes de Q del modelado. Es por eso entonces que este modelo, que el modelo de la planta, se desarrolla en DQ para obtener este tipo de control que es muy común en la literatura. Que es un común, que además es un control que se llama una planta desacoplada, básicamente, por estos coeficientes. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el control PI típico, o no típico, pero muy lineal, es muy sencillo, básicamente que equilibra, por el lado del NPC, las tensiones las tensiones de equilibrar o las tensiones de los capacitores del bus A. ¿Okay? Lo cual entonces, de acuerdo a estos compensadores, genera las señales las señales de actuación, digamos así, o las señales controladas, la cual entra en un modulador y genera los estados de conmutación requeridos para cierto funcionamiento, el buen funcionamiento del NPC. Aquí podemos ver, por ejemplo, la tensión total, en este lado, la tensión total del bus A, que es la suma de cada una de las tensiones, ¿cierto? Y el set point requerido, en este caso, comúnmente 0, para tener factor de potencia unitario, ¿no? Lo más cercano. Bien. Ahora, por el lado del Dual Active Bridge, también tenemos estos tres controladores. El primer controlador, como pueden ver, hasta aquí es lo mismo que en el caso del NPC. Pero básicamente, como aquí, en vez de tener una sola señal, necesitamos ángulos de conmutación asociados a la modulación usada por este convertidor, tenemos aquí una red de multiplicadores, básicamente, cual genera estos ángulos de conmutación que están relacionados directamente con el desbalance del DC-link del lado A. Bien, ahora, el controlador de la componente diferencial de la corriente es, como pueden ver, un controlador en cascada, lineal, el cual, ¿cierto?, toma las componentes diferenciales, lo que genera entonces una componente diferencial de la tensión, lo cual permite entonces regular el equilibrado de las tensiones del bus DCB, del lado B, ¿no? A través entonces también de la generación de lo que se llama ángulos de conmutación, pero ahora del lado de la rama del lado B, el cual entran, ¿cierto?, al algoritmo de modulación de este convertidor y por lo tanto genera la acción de control requerida. Y por último, el controlador de la componente de modo común, el cual a través del modo común también permite regular, a través de este control en cascada, permite regular el ángulo, ¿cierto?, de transferencia de potencia entre las dos ramas del Dual Active Bridge, básicamente. Entonces, estos dos controles en conjunto, trabajando, permiten entonces la regulación, básicamente, de la corriente de carga de cada una de las baterías en cuestión. Dicho eso, procedemos entonces ahora a conversar un poco sobre las modulaciones utilizadas en cada uno de los convertidores. Ok. Ok. En el rectificador, que es el NPC, se utilizan básicamente dos tipos de modulación. Ahora, ¿cuál es el objetivo que se desarrollaron en esta presentación? Es modificar, variar la utilización, o básicamente comparar, esa es la palabra, comparar los resultados obtenidos de este convertidor cuando en el rectificador se utilizan dos modulaciones distintas. ¿Por qué? Porque básicamente se puede ver que este modelo es bastante complejo en su análisis y posee muchos grados de libertad, además de variables que se interrelacionan entre sí, digamos, se relacionan entre sí. Entonces, cuando poseo muchos grados de libertad para ser usado y poder caracterizar un sistema, es que yo necesité encontrar cuáles iban a ser los puntos claves para mi comparación. Y de acuerdo a lo que conversamos con el equipo de trabajo, nos dimos cuenta de que a través
de dos modulaciones del tipo PWM, o Pulse Width Modulation, y vamos a coger o a seleccionar 4 figuras de méritos a trabajar, que vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Sobre estas 4 figuras de mérito, nosotros vamos a desarrollar una comparación del sistema. La modulación del Dual Active Bridge no cambia, esa la dejamos fija, básicamente porque debido a la naturaleza de CDC, la modulación, digamos, los tipos de modulación para este tipo de convertidor de Dual Active Bridge es la misma, básicamente, con las pequeñas diferencias. En cambio, en el rectificador sí podemos tener una exploración de distintas modulaciones espaciales. Bueno, la primera modulación utilizada en el NPC es del tipo que se llama una modulación basada en PWM, por supuesto, pero del tipo NTUV, o Nearest Tree Space Vector, que vamos a hablar más adelante. Tenemos resultados respecto a ella. Luego, implementamos otro tipo de modulación en este rectificador, el cual es la modulación inventada por mi profesor, básicamente, que es el Virtual Vector Pulse Width Modulation, la cual también usamos en este convertidor y, pues, entonces, por lo tanto, sus resultados los podemos comparar. Vale. Dicho eso, quisiera hablar un poco sobre la NTV. Vale. La NTV, en términos muy generales, hay mucha literatura, por si quieren más información, está llenísima. Y justamente un chileno que es don José Rodríguez, un profesor de la Santa María, no sé si ahora parece que ya no es de ahí, pero que justamente trabajó mucho con este tipo de modulación y tiene bastantes artículos respecto a esto. Pero en general, ¿de qué trata esta modulación? Es que a través del Space Vector Diagram, del diagrama de vectores espaciales, que son básicamente los estados de conmutación, ¿cierto? Generados dependiendo, digamos, de la transformación de cada uno de las redes o de las tensiones generadas por las redes a lo que se llama el plano alfabeta, aquí. Generamos este diagrama de vectores espaciales, lo cual nos genera, ¿cierto?, cada una de las conmutaciones. Estos numeritos que ven aquí son las conmutaciones de cada uno de estos conmutadores, digámoslo así, que forma parte este cargador. Bueno, y en términos muy generales, este algoritmo, esta modulación, consiste en coger los 3 vectores más cercanos siempre y poder entonces generar este voltaje de referencia, que es el que yo deseo para que trabaje el rectificador, en términos muy generales, a través de este algoritmo que está acá. Básicamente. Es mucho más complejo, pero para entender es coger seleccionar esta tensión a través de un triángulo formado por 3 vectores más cercanos y por lo tanto sintetizar entonces esta tensión dependiendo de un algoritmo que es acá, que es básicamente geométrico. En lo que se refiere a la modulación VPM, o Virtual Vector PWM, básicamente consiste en trabajar con el mismo concepto de triangulación, digámoslo así, del vector de referencia, pero a través de la creación de 2 vectores que son virtuales, que no existen, pero con el fin de poder generar lo que se llama una corriente cero por el punto neutro, pero eso lo voy a comentar después. Y esta utilización especial, como lo ven acá, se desarrolla a través de este algoritmo de implementación que desarrollamos. Ahora, ambas tienen ventajas y desventajas. Las ventajas básicamente es que en el NTV se genera lo que se llama una tensión, de acuerdo, digamos, a su implementación, una tensión con una baja cantidad de distorsión armónica, pero involucra o incluye o suma una componente muy baja frecuencia que es básicamente 3 veces la frecuencia de línea, como podemos ver más adelante en los resultados de simulación. Entonces, en la tensión de salida se genera una baja distorsión armónica, pero incluye una pequeña componente armónica de baja frecuencia a 150 Hz, porque este sistema trabaja a 50 Hz más o menos. Ahora, respecto a la modulación Virtual Vector, esta genera, lo interesante de esta modulación es que el equilibrado, permite que el equilibrado de las tensiones, en el caso anterior, el equilibrado de las tensiones se logra cada 1/3 del ciclo, del ciclo de línea. Por eso es que se genera esta componente armónica de 3 veces la frecuencia de línea, 1/3 en el caso del periodo, ¿no? Pero en este caso, la modulación se logra, o esta modulación permite el equilibrado de las tensiones en todo momento.
debido a que permite inyectar o permite generar que la suma promediada de la corriente por los puntos neutros del convertidor promediada sea igual a cero. Lo cual significa entonces que las tensiones en ambos, de ambos capacitores, tanto el superior como el inferior, sean iguales. ¿Okay? También genera THD bajo, pero claro, involucra una mayor inclusión de switches que, claro, que lo podrían ser un poco más complejos, pero en general ambas modulaciones son importantes y tienen bastante beneficio. Ok. Respecto a la modulación utilizada por el Dual Active Bridge, es una modulación de este tipo, el cual básicamente, aquí están los angulitos de conmutación que les comento. Estas son las tensiones a la entrada del transformador de, en este caso, de alta frecuencia, que forma parte del Dual Active Bridge. Y entonces, a través de esta modificación de estos ángulos, que es lo que generaba el control, permite construir o build up, se llama, ¿cierto?, las tensiones de aquí, de cada uno de transformador. Y con ello entonces permite sintetizar la corriente, en este caso, ambas, pero aquí vi la corriente en este lado A, y por lo tanto permite el funcionamiento de acorde a el Dual Active Bridge. Bien, pero, ¿cuál es el algoritmo para equilibrar la tensión, en este caso, tanto del lado A como del lado B? Bueno, básicamente, considerando este modelo muy simple, el principio que hay básicamente de este equilibrado, es, como pueden ver, evitar que exista una corriente aquí I2. Básicamente, a través de esta ecuación de nodo, podemos lograr darnos cuenta que para que obtengamos una corriente I2, es decir, que no exista la corriente por estos puntos neutros, que son estos de aquí, ¿no? ¿Ven aquí? Estos son los puntos neutros del bus DC. La idea es que no circule ninguna corriente, porque al no circular ninguna corriente, estas tensiones van a ser iguales. Entonces, a través de la gráfica de las corrientes, en este caso del lado A, básicamente para hacer lo mismo, del lado A, lo que vemos aquí es que se genera lo que se puede inyectar o extraer energía de los puntos medios de cada una de estas corrientes. Entonces, si yo logro que la suma promediada de estas cargas eléctricas sea igual a cero, bingo, obtengo entonces que la corriente promediada por ese punto sea igual a cero. ¿Y cómo lo hago básicamente? Es, bueno, generar un desacople de las corrientes tanto en fase como en cuadratura de la corriente que se genera por cada uno de los lados del transformador, en este caso, como ejemplo, el lado A. Y me doy cuenta de que solamente la que genera, la que proporciona que la suma de las cargas eléctricas sean distintas a cero es la componente en fase de la corriente. Entonces, sobre esa corriente yo trabajo con esta modulación y con esta generación de ángulos. Entonces, de esta manera, yo con la generación de los ángulos puedo inyectar o extraer energía en el punto medio con el fin de que la sumatoria de estas sea igual a cero por un promedio dado. Entonces, dicho eso, con estos dos algoritmos yo ya puedo trabajar con las modulaciones de cada uno de estos sistemas. Permítanme ahora presentar algunos resultados de simulación. Bueno, primero que todo, las generalidades del sistema. Este sistema se diseñó para ser un sistema trifásico de 400 volt RMS, línea a línea, a una frecuencia de 50 Hz en el grid, y ambos convertidores, ¿cierto?, trabajan en la misma frecuencia de conmutación, que es la frecuencia que conmuta en cada uno de estos switches. Es una frecuencia de 10 kHz. Se escogió 10 kHz porque ya los trabajos previos venían con 10 kHz, básicamente. Esto me da entonces un índice de MF, bueno, que no lo he calculado, pero también bastante alto, lo cual permite tener trabajar todavía en una zona bastante lineal en lo que se refiere a la modulación. Ahora, se generaron 3 escenarios con el fin de comparar, ¿cierto?, el funcionamiento de este cargador. Se generan 3 escenarios de prueba, digamos. En el escenario 1, el rectificador trabaja con la modulación. Acuérdense que aquí estamos viendo los resultados para 2 tipos de modulación del rectificador. Lo otro dejamos constante de stand-by. En el escenario 1, el rectificador trabaja con la modulación NTV Space Vector Modulation, básicamente, que es, ¿no?, sobre el diagrama que vimos.
En el escenario 2, básicamente son dos escenarios. Sí. En el escenario 1, el NPC trabaja con la Nearest-Tree Space Vector Modulation. Y en el escenario 2, este mismo rectificador trabaja con la Virtual Vector Pulse Width Modulation. Bien. Ahora, cada escenario, esto sí, vamos a tener tres lo que se llama casos de estudio distintos. Ahora, en el caso 1, para cada uno de los escenarios, significa que solamente el rectificador o el convertidor NPC está encargado de equilibrar ese bus común de C. En el caso 2, solamente el Dual Active Bridge está a cargo del trabajo del equilibrado del bus de C. Y en el caso 3, ambos tienen activada la opción de regulado de la tensión del lado B. Y obviamente la base de comparación va a ser, si bien es cierto, los tipos de modulación y el equilibrado de las tensiones, pero también vamos a escoger, o escogimos 4 figuras de mérito con las cuales vamos a realizar las comparaciones. Y obviamente estas figuras de méritos van a depender obviamente por el escenario del tipo de modulación utilizada por el convertidor rectificador. Bien, estas figuras de méritos son básicamente el porcentaje de Ripple en el bus DC, obviamente por la comparación que se genera, ¿sí? O por el funcionamiento compartido de este bus, la cantidad de armónicos generadas por la tensión sintetizada del rectificador en el lado de AC, digamos, en el lado grid, y el número de conmutaciones por periodo fundamental por 50 Hz que se producen en el convertidor rectificador. Y finalmente, el error de estado estacionario final que se genera en las corrientes de carga de las baterías. Y le hemos generado una restricción importante al sistema, la mayor, que tiene que ver que tanto el porcentaje de Ripple como el error de estado estacionario de las corrientes de carga finalmente tienen que ser menores o iguales a 1.5%. Eso es la máxima restricción que tiene el sistema y que obviamente debe ser cumplida. Ok, entonces dicho eso, presento algunos resultados de simulación en relación al escenario 1, es decir, cuando el rectificador trabaja con la modulación NTV, Space Vector Modulation. Y aquí pueden ver varias cosas interesantes. Primero, por ejemplo, si nos detenemos en ver las tensiones del bus DC, si bien es cierto, vemos que de alguna forma se mantienen en los tres casos, es decir, cuando solamente el NPC regula la tensión del bus o regula el bus DCA común, aquí en el caso 2, el DC-DC regula solamente el equilibrado de las tensiones del bus, y en el caso 3, ambas. Fíjate que en el caso A, cuando solamente el NPC está a cargo del equilibrado de estas tensiones, aquí podemos ver, si bien es cierto, se logra de alguna forma equilibrar estas tensiones de alguna forma, pero incluye una pequeña componente fundamental, que es básicamente debido a que por concepto de funcionamiento el NTV incluye o incorpora esta frecuencia fundamental de a tres veces la frecuencia de línea por el algoritmo digamos por la naturaleza del funcionamiento del algoritmo. Pero, si se dan cuenta, ninguna de las tensiones, ninguna de las variables presenta alguna saturación. Eso significa entonces que el sistema posee holgura para poder controlar de mejor manera. En el caso 2, aparentemente, el equilibrado de ambas tensiones se logra de mejor manera. Pero también, si pueden ver, incluye esta componente de tercera armónica, de 3 veces la frecuencia de línea, de red. Y también muestra cierto, fíjate, digamos, el trabajo que está realizando el Dual Active Bridge para equilibrar estas tensiones, como se puede ver aquí la variación de los ángulos, ¿no? Que en ningún caso están saturados. Es importante indicar que estos ángulos tienen que estar saturados entre menos 90 y más 90, que básicamente tiene que ver con la apertura completa o el cierre completo del
del conmutador en este caso. Por eso es que tiene que ser más 90 menos 90, de acuerdo a la técnica de modulación utilizada. Y en el caso 3, no es muy distinto del caso 2. Aquí ambos convertidores tienen la opción del equilibrado activada, básicamente, y también en ninguno de los casos, ninguna de las señales muestra, ¿cierto?, alguna saturación importante, ninguna saturación de hecho. Por lo tanto, significa que todos estos casos tiene margen para poder seguir regulando con mayor precisión si quisiéramos comentar. Cada uno de los porcentajes de Ripple, si se dan cuenta, en ninguno de los casos se logra cumplir con la meta del 1.5%. Por lo tanto, esto significaría que inclusive podríamos seguir más solicitando un mayor porcentaje de trabajo de los controladores, pero inclusive con eso no se logra. No llegué a esa meta tan importante que ya lo hice cuando estuve experimentando esta modificación. En ninguno de los casos se logra cumplir en respecto al Ripple de DC. Bueno, aquí está, ¿cierto?, la utilización armónica, digamos, la existencia de esta componente armónica 3 veces la frecuencia de línea. Y el THD alcanzado en este sistema es aproximadamente 41.25%. Vale. Respecto al escenario 2, es decir, cuando el NPC trabaja con Virtual Vector Pulse Width Modulation, vemos inmediatamente de que no incluye aquí no se incorpora esta componente de baja frecuencia, 3 veces la frecuencia de línea. Y básicamente es porque el algoritmo no lo incluye, en el desarrollo del algoritmo no lo incluye, por lo tanto no está presente. Eso es interesante. Y aquí sí que se logra con no tanto esfuerzo en lo que es la sintonía del controlador, se logra de forma inmediata en los 3 casos cumplir con el requerimiento de obtener de ser menor a 1.5%. Y es más, ninguna de las variables, como pueden ver aquí, está saturada. Por lo tanto, inclusive podríamos lograr tener un mayor rendimiento de este controlador si nos dedicáramos a sintonizarlo con mayor tiempo, digamos. ¿Ok? Aquí sí, importante, aumenta un poco más la distorsión armónica de la tensión de salida, en este caso del NPC. Por lo tanto, allá hay una diferencia. Es decir, por un lado, con NPC no obtengo un equilibrado, un ripple deseado a la constante que yo puse, pero sí presenta una menor distorsión armónica de la tensión de salida, con respecto al caso 2, donde efectivamente aumenta la THD, pero se logra el ripple deseado en lo que se refiere a la figura de mérito. Y lo último, bueno, básicamente el penúltimo, que tiene que ver con la relación de conmutación entre ambas, digamos, entre ambos rectificadores trabajando en una u otra modulación. Importante indicar que la relación cuando el NPC trabaja en el escenario 2 respecto al 1 es 4/3. Lo cual significa que cuando este cargador de batería opera con Virtual Vector Pulse Width Modulation, la relación es mayor. Por lo tanto, el tener una mayor conmutación significa también incrementar un poco más las pérdidas de conmutación, lo cual se asuma a las pérdidas totales del sistema. Esto también es algo importante que notar. Y bueno, finalmente tenemos aquí un pequeño estudio realizado al error de estado estacionario en lo que se refiere a la control de la corriente de la batería. Aquí tenemos, ¿cierto?, algunas gráficas respecto a algunos cambios tipo step de la entrada de las corrientes. Y como pueden ver, tenemos en un principio, por ejemplo, en el escenario 1, esto obviamente ocurre en los estados iniciales y finales de las corrientes de carga del sistema. Y como podemos ver, básicamente en el escenario 1, el estado estacionario es 4.6%, digamos, como pueden ver acá, presenta alguna pequeña diferencia de error de estado estacionario con respecto al escenario 2, cuando es prácticamente cero. Por lo tanto, podríamos decir que trabajando con Virtual Vector Pulse Width Modulation, este convertidor en ese punto trabaja de mejor manera. Si bien es cierto, 4.6% tampoco es mucho, ¿eh? Lo que se refiere al estado estacionario, trabajando con las magnitudes de variables que podemos trabajar de forma real. Bueno, y finalmente aquí tenemos una tabla de resumen mostrando cada uno de los resultados obtenidos para cada una de las figuras de mérito, dependiendo de la modulación utilizada o del escenario utilizado o del escenario presente en el estudio.
Por lo tanto, dicho eso, ya presento mis conclusiones. Se ha desarrollado, ¿cierto?, un cargador de batería utilizando dos convertidores multinivel conectados en cascada de 3 niveles, el cual también se conecta a su salida a dos baterías en serie, básicamente. Se ha desarrollado un control coordinado que a la vez posee varias estrategias de control. Por un lado, regulamos la corriente de carga de las baterías a través de un equilibrado de las tensiones de ambos bus, digamos, del bus DC del lado B, pero también tenemos un control de la tensión total del bus del lado A y al mismo tiempo equilibrar sus tensiones. Y también tenemos un control de lo que se refiere al flujo de la potencia reactiva o al factor de potencia. Cuando el sistema ahora trabaja con Virtual Vector Pulse Modulation, ¿cierto? El sistema presenta una gran capacidad de balance de las tensiones del lado A. Y también presenta una buena regulación de cargas de batería. Por otro lado, cuando el sistema trabaja con NTV, o Nerve Free Space Vector, el sistema presenta una adecuada reducción de de la distorsión armónica, como pueden ver, de la tensión sintetizada, y también genera una menor pérdida de computación, debido a que tiene una computación menos, digamos así, con respecto al NTV. Bueno, dicho eso, muchas gracias por la sintonía, por asistir a mi presentación bueno, y siéntase libre de preguntar lo que deseen. Gracias. ¿Ah? ¿Sí?